Ya, y finalmente acá tenemos la escena. Le agregué un par de cosas más, dupliqué un par de veces los Moai con Shift D. Este tipo de selector lo que hice fue habilitar que tenga Move, Rotate y Scale. Em, Alteré algunos parámetros del material del hielo. Entonces, por ejemplo, si le cambio el color de su superficie, dato rosa, si quieren que algo parezca piel, por ejemplo, basta con poner un material base más o menos, o mayonesa, digamos. Si quieren que algo parezca un color piel, basta que el color base sea un color claro o oscuro, o sea, amarillo, algo que parezca carne, digamos, y que el color de abajo sea un color más rojo. Y em, luego cambian el radio de su superficie y pueden ver el ejemplo. Entonces ahora es como una cosa de salsa de McDonald's la cuestión. Que en realidad no se ve mal considerando que es una playa. Vamos a hacer que sea menos frío. Entonces, claro, lo voy a cambiar de color acá. Vamos a hacer que el color base sea más claro y que este sea un poquito más como de tierra. Voy a oscurecer un poquito. Ya. Igual parece salsa de algo. Si le saco la subsuperficie, por ejemplo, si lo pongo en cero, se ve bastante sólido. Pero si apenas empiezo a mover esto, fíjense cómo la luz empieza a colarse por la sombra. Esto es sin subsuperficie y de a poco voy dándole eso. Se ve bastante bien. Ya. Ok. Tema ahora con cómo renderear esto y cómo trabajar las luces. Yo tengo una luz acá, la luz se la cambié por una luz, seleccioné luz acá y puse que sea una luz de área. Podría ser un spotlight, podría ser un sol, podría ser un punto, pero preferí que sea una de área, que es una luz que a mí me acomoda bastante. La voy a agrandar para que se vea. Ahí la veo bien. Voy a salirme de la cámara para poder verlo con más claridad. Y algunas cosas que hice con esta luz fueron, por ejemplo, en el parámetro que dice Shadow, le saqué el softness. Acá pueden ver cómo hago que la sombra se vea más o menos fuerte. Regla general, mientras más lejos la luz está de un objeto, más suave es la sombra. Habilité esto que dice Contact Shadows. Las sombras de contacto son estas sombras, por ejemplo, la sombra que hace el Moai de ahí con el objeto que está atrás. Si la saco, no está esa sombra, se ve menos natural. Se puede cambiar la distancia de esto, que es decir, hasta cuándo la sigue haciendo. Cambiar la suavidad de las mismas. El grosor, etcétera. Pero vamos a dejar así. Luego, puedo agregar otra luz si quiero. Esto es como para simular una iluminación de estudio casi. Generalmente me gusta rellenar luz con luces de punta, como esta. Luz de punto y le pongo power, le pongo 1 watt. Esta luz está medida en watts y generalmente también a uno le gusta que las luces sean un poco distintas una de otra. La idea no es que sea un refrigerador, digamos, pero generalmente una luz cálida contra una luz fría. Y por último voy a copiar esta acá y voy a hacer que sea una luz que rellene el perfil. Entonces voy a ir acá, la voy a girar. Con la luz puesta ahí, puedo subirle el power a unos 100, entonces es bastante fuerte. Y esta luz lo que hace es definir el borde. Quizás es demasiado fuerte, entonces lo voy a poner 10 watts. Voy a cambiar esta por una luz de unos 2 watts. Ahora parece un queso. Y esta de acá, que era de un color más cálido, la voy a poner de unos 2 watts. Y ahora esta la puedo poner de 100, 50. Bien. El fondo. El fondo de la imagen lo voy a cambiar entonces en el tab de mundo. Podemos ocupar un color, por ejemplo yo puedo simplemente poner negro y se ve bastante bien. Asimismo pueden poner
background y elegir la opción, o sea, en color en vez de color. Ahí está background, pero poner color, hacer clic en el círculo y poner que quieren ocupar, por ejemplo, una image texture. Cuando seleccionan esto, una textura de imagen, lo que están diciendo es buscar una imagen de 360 grados que están en la carpeta de curso. Material de clases, luces IBL. Podemos poner, o sea, estas son luces de estudios, pero voy a poner castillo. Y esta luz ahora afecta los reflejos. Una vez que se cargue, va a afectar los reflejos. Se ve un poco rara, ¿eh? Pero voy a probar con Parking Garage. Me fome esa. Pero ahí está. Afecta un poco los reflejos. Por último, si quiero cambiar este material para que sea un poquito distinto, puedo ir a este tab con este objeto seleccionado que es el suelo, apretar New y qué sé yo, ponerlo, si queremos ponerlo en una Stranger Things, lo bajamos a negro, cambiamos la rugosidad a 0. Voy a deshabilitar el overlay para ver por mientras cómo se ve. Y ahí está. Y vamos a poner que sea un poquito rugoso. Ya. Otros parámetros que podemos afectar. Depth of Field. Le podemos agregar el típico bloom, que a mí me encanta ocuparlo, aunque no debería. Ambient Occlusion siempre ayuda. Depth of Field no se ve a menos que esté mirando desde la cámara. Entonces, si yo miro desde la cámara, veo que hay una profundidad de campo que está desenfocado. Shadows los voy a cambiar. Si se ven raras, cambiarlas por el método BSM. Subir esto a 1024 a veces ayuda. Soft Shadows también. Y el tema de la cámara. Todavía está borroso. Entonces voy a seleccionar la cámara. Eso hace que en la pestaña me aparezca una cámara. Elijo la pestaña. Y luego selecciono. Ahí me deja elegir qué rango focal tiene, etc. Entonces voy a ponerlo en 51 milímetros. Y si expando Depth of Field, me deja decir en qué objeto quiero enfocarme. O puedo decir por ocupar medidas de distancia. Entonces, por ejemplo, si le pongo .24 y eso que dice f-stop lo pongo en un número chico, digamos un .5, y fue un poco mucho, ¿no? Este número en realidad nunca debería ser más de 1, o sea, menos de 1. Así que lo voy a poner que sea 1. Se ve bonita la abstracción, pero no es la idea. Y acá en el Focus on Object voy a decir seleccionar el cuentagotas y seleccionar un objeto. Entonces ahora siempre va a estar enfocado en este objeto. Para que se hagan una idea igual de algunas cosas que pasan con las profundidades de campo. Si yo ocupo, un lente de acá, focal length, lo voy a poner 250 milímetros. Mientras más grande es el lente, más se exagera este tema de la profundidad de campo. Entonces un lente de 250 milímetros f1.0 básicamente no existe. Generalmente se ocupan f2.8. Y ahí ya tengo suficiente separación como para que algunas cosas aparezcan desenfocadas y otras no. Entonces puedo poner esto acá. Voy a subir aquí el queso que hice y le pongo play. Y funciona. ¿Ya? Le vamos a poner 2.8 y lo vamos a dejar así tal cual. Hay una última cosa que nos falta que ayuda bastante. Voy a guardar el archivo por mientras. Control Z, Control S. Voy a hacer Shift A y voy a agregar un Light Probe. El que dice Irradiance Volume. Hago clic en este Irradiance Volume. Voy a habilitar de nuevo el overlay para poder verlo. Y el
El Irradiance Volume, voy a salir, es algo que define los reflejos. Bastante importante. Y generalmente es bueno hacerlo para que funcione solamente con la cámara que estamos ocupando. Entonces lo voy a agrandar. Toda esta parte que tiene estos puntos negros, esas son muestras de cómo la luz rebota en la escena. Es básicamente para simular una especie de lo que haría un rendereador normal, pero el rendereador de Blender es más parecido, el Eevee por lo menos es más parecido a un rendereador de videojuegos. Queremos que sea solamente del porte de las cosas que están en la escena. Si es más grande que las cosas que están en la escena, estamos perdiendo tiempo. Entonces solamente quiero que sea del porte del objeto. Entonces voy a agrandar esto para que cubra para que la parte que tiene estos puntitos cubre la totalidad del objeto. Y ahora voy a ir a el icono de la pestaña de la cámara y voy a seleccionar luces indirectas y voy a poner Bake Indirect Lighting. Se demora un poquito, pero va a hacer que reboten, después de que hace todo este cálculo, va a hacer que reboten algunas luces, lo cual se va a ir bastante bien. Y esto me pregunto si le cambiaré un poco el color. Probablemente puedo hacer de que sea más celeste o algo así, más tropical. Ya. Menos rugoso, súper. Ya, y una vez que tenemos esto, tenemos esta cámara, tenemos todas las escenas, está todo listo. Tenemos que ir hacia el icono de la impresora, lo que parece una persona con un ojo cerrado sacando la lengua, eso ahí. Y nos dice la medida, que es 1920 por 1080. Los cuadros, en qué cuadro partimos y en cuál terminamos. Cuántos cuadros por segundo hay. Estereoscopía, que es para usar esas... No sé ya quién hace cosas en 3D. Es por si quieren mostrar esto en IMAX, supongo. Y luego el lugar, el formato. Idealmente, mundo ideal, siempre se renderían una secuencia de imágenes, idealmente en EXR. Pero para efectos de la práctica acá vamos a renderear en FFmpeg Video. Ese es el encodeador. Y la codificación va a ser un container QuickTime con codec H264, calidad media está bien. Y ahí está el intervalo de cuadros, eso nos da un poco lo mismo por ahora. Y ahora si hacemos control F12, esto se va a empezar a renderear. El output en todo caso, en este caso, va a ser en el directorio temp. Así que voy a apretar escape porque no quiero que esté ahí. Perdón que esté medio perdido hoy día, pero hay demasiadas cosas que hacer. Moai 1 le voy a poner. Acepto. Y ahora sí, control F12. Y acá tenemos el video del Moai terminado, rendereado hacia el escritorio. Que lupea más o menos bien. ¿Ya? Pasamos de tener iceberg a tener Moai en una torre de mayonesa. Yo encuentro que es mejor. Bueno, mucha suerte. Hagan cosas particulares ustedes y cualquier duda escríbanme. ¿Ya? Pónganle color.